bienvenidos otra vez a un episodio más del Estudio Aguerre. Estoy con un gran artista tapatío de la escena local, pero que ha sabido llevar su arte a otros lados, con el gran Óscar Basulto. Rodrigo, Óscar Basulto. gracias. Estamos en tu estudio. Qué impresionantes obras tienes, la verdad. No, pues gracias, ¿qué te digo? ¿Por dónde empezar? ¿Desde hace cuánto que estás, desde hace cuánto que empezaste con la pintura? Pues como una búsqueda de vida, como en el 97, 98. O sea, ya 23 años, casi como de dándole. Ujú. Sí, mi papá era pintor, entonces tengo pues, toda mi vida he estado cerca de la plástica, ¿no? Ajá. Pero no fue hasta que muere él que me di cuenta que era lo que quería hacer, ¿no? Un poco diferente, porque yo quería ser poeta, digamos, Ujú. y utilicé la pintura para poder, porque luego la ortografía no soy muy bueno con las ¿Cómo letras. acceder como a esa poesía? Sí, me gustó más la pintura, como el lenguaje, ¿no? El lenguaje más, La fisicalidad también de la pintura. pues, no sé si la fisicalidad, pero sí, o sea, se me hace como en un lienzo, Ajá. con 5 pinturas, 5 colores, puedes generar Sí. un mundo diferente cada vez que te enfrentas a él, ¿no? Y eso, usar ese lenguaje para expresar lo que vivo, pues así me resultó maravilloso. Y a la fecha, ¿no? Me pongo a pintar y doy cuenta que me siento como ahí, Sí. ¿no? Ahí. Yo sí tengo la impresión, y digo, hace poquito me lo acabas de decir, que eres como de estas personas que dijiste, yo quiero vivir de esto, cueste lo que cueste, y así fue, pues, ¿no? O sea, pasaste por a lo mejor no, como todos, ¿no? Pues, en situaciones complicadas, pero eso también a lo mejor te forjaron carácter. Claro, pues es que justamente eso, ¿no? O sea, la situación complicada es lo que me gusta. No es que me guste, sino es que de ahí sale la poesía, ¿no? Ujú. O sea, obviamente, si yo estuviera, si todo estuviera equilibrado y en orden, a lo mejor no sería Ujú. artista, ¿no? Como que para qué. Las situaciones complicadas hacen que el arte sea un camino, Un camino. ¿no? Entonces, no es que estés buscando, ya, por fin estoy viviendo de esto. Viví de esto desde el momento que decidí hacer esto, ¿no? Decidiste, ¿no? Porque decides y vives, bien o mal, estás en eso. Ya. Con dinero o sin dinero, estás en eso. Con viajes o sin viajes, estás ahí. Entonces, Claro. y es muy básica el arte. La pintura la poesía, no estás ni dinero. Sí. Puedes hacer poesía con un carbón Sí. y con una libretita y la pintura es muy noble, ¿no? Ujú. Pintar es muy noble. Es silencio, soledad, eso abunda Ujú. para mí. Y, y sentimientos, ¿no? Sentimientos fuertes y un desmadre. Para mí me nutre la humanidad, me nutre mi sociedad, me Ujú. nutre mi colonia, mi calle, mi familia, yo, ¿no? Como mi situación humana, ¿no? Y eso es como que si no tuviera problemas, pues voy y los busco un poco, ¿no? Sí, así es. Sí, esa es a mí la impresión que me da con tus obras, pues que como le gusta sentir la vida de los pueblos, la vida de las ciudades, ¿no? O sea, como que pones eso en tus piezas, como esta que está aquí atrás me gusta mucho porque puede ser como que es una fiesta de las máscaras, de los danzantes, de los personajes, que realmente como que es lo que palpita en el corazón mexicano. No sé, yo. Sí, sí, eso exacto, exacto. Es un pedacito de México, ¿no? Ujú. Es, este, Pero como que tienen tú generas como ese universo propio, pues. O sea, ¿quién se hubiera imaginado que todos están ahí platicando, tomando todos estos entes, pues? O sea, como. claro, es que el pintor muchas veces pinta lo que él quiere ver, lo que no ha visto. Quieres verlo, ¿no? Sí, los imposibles, Lo ¿no? imposible, sí. Como las batallas, ¿no? Ajá. Estoy pintando ahorita un cuadro de la cristiada, Ujú. cristero, y es una batalla así de, ¿cuántos? Pues así gigantes, ¿no? Y eso dices, wow, ¿no? O sea, los momentos finales de los cristeros y de los soldados y las armas y la historia, con manchas, con manchas. Sí. Entonces es una danza de color muy atractiva, ¿no? El arte realmente pues es todo. Es todo. Un camino
un abrevadero sin fin, Sí. ¿no? Y empezaste entonces tú a pintar paisaje, empezaste a pintar cosas como No, estas. empecé a pintar cosas, sentimientos, obviamente, este, nunca me sentí con la calidad pictórica, por ejemplo, de mi papá que era pintor o de mi hermana que es pintora. Es lo que te iba a decir, ¿tú fuiste siempre como autodidacta? Sí, sí, Chido. porque yo No, estaba pero buscando más bien a mí la se me poesía, hace ¿me explico? genial, así la gente autodidacta, la neta, güey. Pues yo estudié media carrera de arquitectura, ¿no? En el ITESO. Y ahí es cuando te diste cuenta y dijiste, "Nee, la neta, no quiero ser arquitecto Sí, y yo no bye". quiero trabajar para nadie jamás en mi vida, ¿no? No tenemos tiempo, se va muy rápido, muy Sí. rápido. Mi papá murió de 50 años. Yo tengo ahorita ya casi, no te voy a decir cuántos, pero casi. Y entonces no tenemos tiempo que perder. No, güey. No tenemos, Solamente hay que hacer lo que uno quiere, y güey. ya, Y ya, no, güey. y ya. Sí. Entonces, lo demás es una ficción. Sí. El imaginario colectivo es una ficción. Sí. Entonces, Este pedo de estar buscando, no sé, a otras cosas que dices, güey, pues estos sueños te los vendieron, güey, no sé. claro, no sé, exacto. O sea, más bien yo me aventuré a descubrir qué había en mí, ¿no? No tanto que, quiero ser poeta, porque supiera lo que eran los poetas, ¿no? Sí sabía lo que escribían los poetas. Sabía lo pero- que te transmitían y eso, el Sí. sentimiento de los negros es bien puro. Pero ser poeta es un pinche infierno, cabrón. Sí. Es un abismo. Sí. Sin fin. Entonces, obviamente me aventé al abismo y cayendo me di cuenta que esto ya no tiene final, cabrón. Este abismo así es, vivir en el abismo y ser poeta es una forma bonita de decirle a vivir Ujú. y de alguna manera dejar registro en pocas palabras o en pocas manchas o en muchas palabras o muchas manchas, ¿no? O en una escultura o en una fotografía, ¿no? O en una cama. Hay algo bien mágico con eso, es como esta onda, como el intento de parar como el mundo, güey, ¿no? Es como, siento yo como este acto poético, ¿no? Pues es que no es imparable. O sea, Ajá. vamos cayendo. No, ajá. ¿Y cómo? ¿Cómo detienes este abismo? Sí. Estamos arrojados, como En decía. palabras, ¿no? En actos poéticos, de alguna manera, ¿no? No lo detienes, pero ese es un interesante, intento, sí, ¿ah? dejas un vestigio, ¿no? Ajá. Porque los demás que van en el tren también lo ven. Y cuando tú ya no estés, pues ahí lo van a ver. Si es que se queda, porque tampoco es lo importante, Sí. ¿no? Lo importante Es hacerlo, es güey. sacarlo, sentirlo. Sí. Y luego te das cuenta que eso que saqué y que me hizo sentir bien, quedó plasmado y lo pones en un lugar y hace sentir bien a alguien. Sí, con una persona que Dices, impactes está cabrón. bien. Sí, sí. Con una sola. Y Sí es impactante, sí es impactante. A mí me impactó. Yo, fíjate, andaba todavía peleando con mi plástica y me meto a una exposición de Juan Carlos Macías Ujú. y digo, no mames, cabrón. De aquí. Esto es lo que yo quiero ser, cabrón. Sí, 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 hay personas que te iluminan el camino. ¿No? que Y yo dices, lo quiero conocer a este cabrón y ya en esa exposición lo vi de lejos y dije, ese es Juan Carlos. No mames, güey, sus rayos, ¿dónde está su capa de Superman, güey? ¿No? Es como, no hay, o sea, está adentro, Sí. está en sus manos, en su corazón, ¿no? Y eso es algo que hay que descubrir si tenemos tiempo. Si nos damos el tiempo si también. nos damos ¿no? el tiempo. Sí, hay que ser valiente para darse el tiempo, ¿eh? Claro. Hay que ser valiente para darse el tiempo. Y pues bueno, pues así, ¿no? Qué chido. Lo de. Estaba viendo el otro día y me gustó mucho el corto que se aventaron, la ruta del conejo rojo. Ajá. La ruta del conejo rojo. Es algo bien épico. Como 40 y pico días se aventaron en el desierto. Sí, casi 50 días. Casi 50 días. De San Luis a Zacatecas. De San Luis Potosí a Zacatecas o Sí, viceversa, ¿no? Sí, de Cruces en San Luis Potosí a Concepción del Oro en Zacatecas. En burro. Qué viaje En ese, burrito. ¿no? 350 kilómetros en burro. Que es un. ¿Qué te pasa en la cabeza vivir tantas noches en el desierto? Ya había pasado muchas noches, pero lo mejor fue en mi contacto con el burrito, ¿no? Ajá. La humildad a huevo, ¿no? Porque ahí es cuando hecho se te humildad. acaba tu Bonafón, cuando se te acaba tu Jack Daniels, cuando se te acaban tus frijolitos de lata y llevas apenas 3 días ahí metido en medio de la nada con un burrito que come y que toma agua y la busca y no te encuentras oxos en el camino. Está chingón darte cuenta, ¿no? De lo que es el frío, lo que es la leña, lo que es la sed, lo que son los arroyos en el desierto, ¿no? Que es un Te lugar conecta muy, como muy- con tu humanidad Exacto, también, ¿no? Exacto, pues exacto. Ese es te conecta con, pues imagínate, las espinas, los amaneceres, los amaneceres y los horizontes como si fueran olas de mar. Ujú. Los has visto en el desierto, ¿no? Que se Sí. ven, los violetas se van perdiendo. Y yo decía, algún día quiero
caminar todo eso. Y yo caminando, pues no soy muy bueno para caminar, pero el burrito sí es muy bueno. Sí. Entonces me le trepé a mi burrito y yo iba haciendo mis pinturas, iba escribiendo poemas de colores y de formas. Ay, pues el mar, los horizontes como un mar, ¿no? Y las pinches espinas, como estas olas que revientan, ¿no? Y yo iba, pues el burrito. Extasiado, güey, ¿no? Con mi maestro el burro, Sí. porque los pasos lentos, llegaba a un municipio y si te ven llegar en una camioneta, este güey, ahí viene, joder, güey. Si se ven con un burrito, ¿no? Y tengo un burrito, ese señor, a ver, ayúdenlo, bájese, señor. Y ya, la nobleza, llama nobleza, ¿no? Y el burro es un animal Muy noble. muy noble, Muy fuerte. muy fuerte, muy tranquilo. Entonces vas un paso de, ni siquiera caballo, echando polvadera. Vas a paso de burro, vas viendo cada piedra, cada planta, y ves un horizonte y faltan días para llegar a él, ¿no? Y así, ese viaje a mí obviamente, no encontré lo que estaba buscando, porque ni siquiera estaba buscando un conejo rojo, que nunca encontré, ¿no? Y lo sigo buscando. ¿Cuál es el conejo rojo, güey? Pues es que algún día me pareció haber visto uno, y ando en búsqueda, pero eso es otro tema. No, yo creo que ese fue un viaje de peyote o algo No, que sí, te hizo dar los rojos. Obviamente, en ese viaje, por ejemplo, no consumimos peyote. En ese viaje fueron más de 40 días y no hubo la necesidad. Tampoco... No andaban buscando, pues. No, porque la aventura era el pinche burro, Sí. ¿no? Y la montada y buscarle de comer. Y el burro de carga se nos acabó, a la mitad del viaje se nos acabó, se le acabaron las pezuñas y ya nos detuvimos. En vez de, no teníamos agua, teníamos mezcal. ¿Y qué pasó con el burrito, güey? Pues no me acuerdo, andábamos pedos. No, pero el burrito que se le acabaron las pezuñas, ¿qué pasó? Se lo llevó la luna. Chao. Luego sí hice un cuadro donde está Pelusa, el burrito, cargando a la luna, ¿no? Así. Güey. Y están sus patitas, sus corvas así. Y es la representación. Obviamente, pues ahí está en el documental, ¿no? Ahí... Yo lo vi y me super cagué de risa, güey, cuando estás como embriagado con el mezcal, de repente te pones medio a pelear con el lobo, güey, se acaban las tomas y ya el rato, ¿qué me pasó? Traías como sangre en la boca, chingada. Estos viajes así, todos... Estábamos perdidos. Sí. O sea, no teníamos agua. No tenían Yo me había comido el día comida, anterior güey. una lata de atún light, que era lo último que nos quedaba. Pero fue lo más padre, porque después de eso, haz de cuenta que se abrió el camino. Fue el verdadero viaje. Cuando ya no teníamos nada, Sí. empezó el viaje de veras. Es Porque algo... entonces ya llegábamos por agua al abrevadero, y entonces ya comíamos maíz de local y ya llegábamos a conectarnos con el desierto. Sí. ¿no? Ahí sí, ya cuando Ahí realmente sí, te pones ya. humilde, ahora sí, Exacto. ya te abre de alguna manera sus entrañas el Exacto, desierto. valoras un trago de agua cuando no tienes agua ya y cuando estás en medio de la nada y cuando tu carro, que es un burro, pues ya no te puede cargar, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento descubrimos que los burros corren, que los poetas no están tan locos, ¿no? Y que México, tocamos 34 municipios, 34 pueblos En ese viaje. en ese viaje. Y pueblos, pues, muy tristes, ¿no? Muy tristes, muy abandonados, ¿no? O sea, la iglesia, Sí, abandonado totalmente. abandonado, la Coca-Cola, que ahí está, ¿no? ¿Quieres agua? No hay agua, pero Coca-Cola. La iglesia, que ahí está en todos lados también. Partidos políticos llenos de vota por mí para salvarte, ¿no? Y entonces llegabas al pueblo con vota por mí, Coca-Cola, y ¡pum! Las campanas de la iglesia. Y llegas a un pueblo que dices, esto no puede ser mi México, cabrón. Sí. Tanta belleza y tanto poesía y la chingada para llegar a un pueblo donde hay un abandono, donde vivían 5,000 personas hace 40 años y ahora viven 15, 20 personas, donde se van los chavos al gabacho y ni siquiera llegan, Sí. donde hay historias que nadie se preocupa por contar, ¿no? A mí me pegó muchísimo, ¿no? Que por un lado yo llegué nutrido de espinas y de colores y de burritos y de cielos y estrellas, Y hay gente está nutrida del olvido, güey. y también al mismo tiempo muy, muy triste. Entonces, imagínate, me conmoví, llegué, me metí a mi taller a producir, hice como 40, 50 cuadros poéticos, muy bonitos, que agarré inmediatamente y me regresé en mi camioneta a esos pueblos por donde pasé a exponer esos cuadros. Porque me decían cuando yo iba con mi burrito, es que soy pintor, ¿qué es eso de que soy pintor, cabrón? Pues, no, pues hago cuadros, ¿cómo que cuadros? Así como la Virgen, pues haga de cuenta, pero diferentes, ¿no? O sea, a ver, ¿y para verlos o qué? Pues, ¿sabe qué? Yo se los voy a traer. Lo voy a Entonces, regresar. cuando regreso y pongo mis cuadros y les toco las puertas y salen,
Y ven eso y dices, ay, ¿qué es eso, cabrón? ¿Cómo? Pinche burrito cargado y el llanto de Pelusa, que era un cuadro del Pelusa llorando Sí. así. Ay, qué pobre burro, no, ¿por qué lo pintaste así? No, como... Y lo que le hice sentir a esta gente, pues que yo me lo hacía sentir a mí. Claro. Porque puede ser hasta el ego, ¿no? Del pintor, mira lo que hice, ¿no? Claro. Pero lo que hice nutrido de tu tierra, nutrido de ti, de tu forma de vida, forma ¿no? de vida, lo que tú me entregaste, lo que Compartiendo tú me tu brindaste. tristeza, porque Sí. fue un viaje muy triste a nivel sociocultural, ¿no? Me di cuenta del abandono que está, donde realmente nadie voltea a ver. Sí. Esa parte de nuestro cuerpo que no vemos está muy olvidada, muy maltrecha, ¿no? Ahora, la pregunta sería, como dice el que entrevistaste, ¿sí? Derecho, 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 derecho. Derecho. Porque su derecho es así, ¿no? Pero derecho es como no parar. Sí, dale derecho, Dale derecho, derecho. Exacto. Ahora la pregunta, ¿se podría hacer un viaje así ahora? Sí, yo creo que sí, porque pues está bien abandonado. ¿Quién va a detener a un burrero, me explico? ¿Quién va a detener a un burrero? Todavía se puede, entonces. Yo creo que sí, o sea, porque, o sea, la suerte te puedes caer del burro y te puedes morir, Bye. ¿no? La suerte te puede pasar en el 2000, 2007, esto fue 2006, 2007, y ya estaba, pues 2006, Ya estaba bravo. Ya estaba bravo. Ya estaba bravo. A mí una semana antes de irme, tuve un problema con mi espalda, con mi espina, con mis vértebras, y el doctor dijo, no te puedes ir, no te vas a levantar de aquí en un mes de la cama. Y yo a la semana me ¿Qué? subí al burro y me curó el burro. O sea, el andar en el burrito, haz de cuenta que yo... Hago un masaje para tu cuerpo. Cabrón, y viendo las estrellas, ¿y dónde acampamos? Pues como dices, allá en esa montañita, sí, vamos, y nos metíamos. Donde se nos antoje, güey. Sí, pues. y la leña, y el burrito, y acércalo, y pinche frío, pues acerca a los animales. Y los burros, muy inteligente, como si fuera un perrito, ¿no? Se dan cuenta de que si los tratas bien, pues Sí. somos una manada, somos Somos tribu. Y se sentía, ¿no? Se sentía muy... Son animales muy cariñosos nosotros. Para mí es como el ejemplo de mi vida siempre, ¿no? O sea, uno se prepara para el viaje y que yo... Pero nunca estás lo suficientemente preparado, güey. No, es que Jamás. la preparación de tu viaje te va a hacer tu viaje más cansado. Sí. ¿Me explico? Tienes que ir más libre, No más te suelto. en sin el nada. viaje te preparas, campeón. En el viaje aprendes a viajar. ¿no? Sí. No puedes llevar, por si las dudas. ¿Cuáles dudas? No, eso no existe. Por si las dudas no Sí, existe. por si güey. los chicles. ¿Cuáles chicles? No. Sí. Entonces, obviamente empezamos el viaje con un burrito de carga, todo cargado, porque nosotros le preguntamos al que nos lo vendió, ¿cuánto carga un burro? 200 kilos, No, dijo. 100 kilos. Bueno, entonces llevamos una maleta grande. ¿Cuánto pesa? 30 kilos. Pinche burro se ve bien cómodo, vamos a llevar más. Y más, y más, y más, y ya 100 kilos así. No, llevamos como 80 para que no se fuera tan cargado el burro. Pero Bueno, a, un a los montón. 100 pasos, a los el 100 burro se kilos. cayó así. A los 100 pasos el burro se cayó de patas. Y imagínate el miedo de decir nuestras cosas, ¿cómo voy a sobrevivir? Nuestras cosas, ¿no? Ajá. Hasta que perdimos las cosas, hasta que perdimos... Que te van liberando realmente No el manches, camino. Te hubiéramos va... viajado así desde el principio de ligeros. Sí. Y así es la vida, ¿no? Si tú te animas a viajar ligero, Pues más rápido. sí, es que quiero una casa. ¿Cuál casa, cabrón? Ni que, o sea, ni que fuera tu alma habitarla, güey. Sí, ya te vas. sí. Ya te vas. Ya estás a un paso Sí, de o sea, vaya. en lo que te haces tu casa ya se te fue la vida, ya no navegaste, ya no hiciste fuiste- tantas cosas ajá. maravillosas que hay que hacer, ¿me explico? En vez de buscarte ese castillo porque es el que quieres, o esos senos de plástico gigantes porque son los que quieres. Esas prisiones que No. te pusieron y que pensás que eran Claro. tus sueños, güey. Claro, los sueños se construyen caminando, ¿me explico? Pues, no, ¿qué voy a soñar cuando sea grande? Pues ya estarás grande, cabrón, y ya soñarás, Sí. ¿no? Y ese fue mi aprendizaje con este viaje, ¿no? Y también el darme cuenta de ese público que en ese abandono, en ese México abandonado, hay mucha luz, realmente. Sí. Ahí yo generé amistades que todavía conservo de este viaje y es gente con mucha luz. Sí. Entonces, y con mucha conexión, pues entonces todavía tienen parientes que en San Luis Potosí, que en Monterrey, que en el Gabacho. Y lo que tú haces por ti mismo, por tu pueblo, es como, ahí me di cuenta, ¿no? Que el arte tiene ese sentido, el sentido de curar. No nada más de curarme a mí, sino de curar a los demás. Entonces dije, pues aquí, pues, no sé, Guadalajara está lleno de arte.
Entonces, la gente que ve arte en Guadalajara, pues ya ha visto todo, no todo, pero está con sus ojos llenos de arte. O sea, este fue la precuela o el paso para hacer rutas plásticas. Pues de alguna manera sí, porque yo pues me topé con municipios, me topé con este Municipios abandono. olvidados, ¿no? Olvidados en Zacatecas y en San Luis Potosí. Olvidados es poco, porque olvidado, no está olvidado, pues ahí está la iglesia, ahí está Coca-Cola, ¿no? Ahí está el banquero, ahí está el narquito. O sea, sí, güey, pero los chavos, las casas de cultura, Sí. ¿qué? O sea, ¿qué pedo, güey? ¿No? O sea, como si sálvese quien pueda, ¿no? Sí, Un poco. sí. Como sociedad Sí. y como artistas. Yo me digo a mí mismo, cuando estemos viejos, o nuestros nietos que van a decir, ¿dónde andabas, abuelo, cuando estaba el cagadero en México? ¿Qué ¿Qué hiciste? andaba haciendo? Pues pintando desnudos y ganando un varo. Pues está chido. Pero si podemos hacer algo, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Como poetas, como pintores, o como humanos, güey. ¿Qué podemos hacer? Pues darnos cuenta que no estamos en manos de Dios, cabrón, que estamos en nuestras propias manos. Sí. Y lo que hagamos por nosotros cuenta. Cuenta muchísimo. Muchísimo, ¿no? Entonces, pues a mí obviamente me inspiró. A Rutas Plásticas todavía le faltaban 2, 3 golpes porque llegué de la Ruta del Conejo Rojo Ajá. a hacer una exposición que le llamé México Trágico, que yo quería hablar de ese México abandonado que vi. Y te fuiste con esa de los municipios. Con esa me fui porque pues no nada más hice México Trágico con lo que tomé del desierto, ¿no? Ajá. También aproveché cuando estaba haciendo esa para viajar por otros estados de México Ujú. con esta visión crítica, ¿no? Buscando, metiéndome al cochinero, metiéndome con los soldados, con las prostitutas, con los policías, con los sacerdotes, con los empresarios, para nutrir una pintura que hablara del México trágico que estábamos viviendo, que empecé en el 2009 y terminé en el 2014. Lo presento en el Exconvento del Carmen y, o sea, sí me fue bien, pero no me fue bien porque yo, pues, ay, bravo, y te lo compro. Entonces yo, ¿cómo que te lo compro? No, si está muy feos, ¿no? Si está muy fuerte. Está cabrón, ¿no? Yo sentía, y en ese tiempo estaba con un hermano pintor, Mauricio Cárdenas, estábamos haciendo, y con Manuel Guardado, con mi hermana pintora, estábamos haciendo periodismo plástico. Salirnos a buscar rincones y pintar allá afuera, ¿no? Y lo que pensábamos de ese periodismo plástico es que tenía que pintarse allá afuera y exponerse allá afuera también. Sí, claro. No es para... No, que quede cautivo otra vez, como en las galerías, exacto, cosas así, o en las casas, ¿no? No, ese es el fin. Ya cuando se murió un cuadro es cuando ya lo cuelga un dueño y se fue. Pero cuando está vivo es ¿cuándo qué? Entonces, pues saqué la exposición del Exconvento del Carmen y me la llevé a un municipio que se llama Tenamaxtlán. Y ahí en Tenamaxtlán, pues había mucho esta duda de, no, pues es que una exposición y que pues una semana, porque pues No saben. Entonces se presenta la exposición y se llenó y fue así como muy En padre. Tenamaxtlán no pasaba nada, de repente le cae la Una exposición completa, porque es lo que llegas a la Casa de Cultura y una Ajá. exposición con cuadros grandes, completa, con temática muy fuerte. Y la gente, y fue muy interesante ese momento porque pues ahí otra vez el ritmo de la vida me puso con los instrumentos correctos, con las personas correctas. Y estaba pues varios maestros, ¿no? Y ahí, en ese momento, le digo, porque me dice, yo te ayudo a llevar este México trágico a otros municipios. Ahí se abren las puertas Sí, para que... para avanzar aquí en la Sierra de Amula. Me dice, yo dirijo 12 municipios, te puedo ayudar en 4 municipios. Y yo le digo, ¿cómo, cabrón? ¿Por qué en 4 si tienes 12? Es más, 125 municipios, ¿por qué no? Es más, voy a aventar 125 municipios. Y no nomás yo, sino todos los pintores que nos vayamos encontrando en el camino y mis compas pintores, vamos a llenar las casas de cultura de exposiciones. Ahí fue la eureka, güey, así, fue. pum, güey, ¿no? Sí, porque por mí, todos los compañeros, por mí, toda la gente que yo encuentre, vamos abriendo caminos, cabrón, ¿no? Estas casas de cultura tienen que estar llenas siempre de... Sí. Hay pintores tan chingones aquí en Guadalajara, pero tan chingones, y centros culturales tan vacíos, ¿no? Sí. Casas de cultura que... Sin sentido, sí, ¿no? pero todos nos vamos a Los Cabos, o todos nos vamos a Nueva York, o todos nos vamos al DF, o todos nos vamos a Monterrey. Y aquí a Tenamaxtlán, o aquí a Cuautla, ¿cuándo? Sí. ¿No? Entonces, yo pienso, cuando nos dé orgullo exponer en nuestros municipios, y que sea como ok, yo soy pintor, hago mi servicio social de alguna manera, y me voy a exponer una exposición padre de mi obra a los municipios. ¿Y qué? Cotorreo con los chavos de los municipios, con la gente de los municipios, y les platico quién soy, yo jalisciense, ¿no? Y de mi obra,
Entonces ellos ya la cotejan porque, vino un pintor de abstracto hace un mes, ¿no? Y ahora estamos viendo a este figurativo. Y entonces de a poco vamos educando. O reeducándonos, porque Reeducándonos, sí, por supuesto. o sea, ellos se nutren, pero tú también te nutres de ellos Claro, totalmente, no. Es que el artista como lo que te sí. pasó, pues, en ese viaje, en esos viajes a los municipios, güey, ¿no? El artista se nutre todo el tiempo. Todo ¿no? el tiempo. Todo el tiempo, porque Sí, es como un hambre insaciable la tuya, pues, o sea, esta onda de ir a municipio, las cosas que has visto también, está ¿no? interesantísimo, porque obviamente, pues eso fue hace 6 años.